y Padre, que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre. Gracias te doy por permitirme otra vez más estar aquí en este bello canal de intelectuales teístas, con el único propósito, Señor, de poder hablar estas maravillas, estas verdades absolutas que tú nos has encomendado. Te imploro, te ruego y te suplico de una manera grande que te manifiestes en la audiencia, en las personas que van a estar al otro lado, para que así podamos nosotros defender la veracidad, la historicidad de aquel hombre, de aquel ser divino que un día vino a esta tierra y se manifestó entre nosotros. Ya que hoy por hoy estamos rodeados de escépticos, de ateos, de agnósticos, de personas de que todavía dudan o creen de que un día estuviste entre nosotros. Te imploro de una manera grande y especial que te manifiestes en los expositores de esta noche, que puedas poner la información correcta en sus labios para que ellos puedan transmitir y así poder aprender de lo que tú has puesto en sus corazones. Te pido, Señor, que recibas este live como olor grato delante de ti. Todo te lo pedimos en el nombre del gran yo soy, Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio, es un orgullo estar aquí nuevamente en este canal de intelectuales teístas, simple y sencillamente con el propósito de poder llevar un live, de poder llevar este live que hoy va a estar buenísimo. Hoy traemos dos invitados, dos jóvenes que están bastante preparados en lo que hace y bueno, van a dar todo por todo el día de hoy. Y bueno, un saludo para todos los que se están conectando. Dios les bendiga grande y enormemente. Realmente me siento más que orgulloso y quiero agradecer a todas las personas que están detrás de intelectuales teístas, porque gracias a ellos es que estos lives se llevan a cabo, dado de que pues antes de cada live hay una preparación intensa y bueno, yo solamente soy el que porto la voz aquí, pero detrás está todo el equipo dándolo todo por el todo. Bueno, para los que conocen, para los que están por primera vez en este canal de intelectuales teístas, se preguntarán, ¿y este canal qué es? ¿Qué es lo que crees? Y bueno, nosotros somos un canal meramente teísta, creemos en un Dios todopoderoso, creemos en Jesucristo de Nazaret como el único, como el gran yo soy, y bueno, no abrazamos ninguna denominación en particular, el grupo, pero cada quien pues tiene sus creencias, pues, y bueno, hablamos básicamente de teología y todas las diferentes ramas de teología. Por eso es que hablamos de escatología, de apologética, hablamos de exégesis, de hermenéutica, de bibliología, de cristología, de neumatología, hablamos de amortología, de demonología, etcétera, 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 etcétera. Por eso es que en diferentes programas nos estamos especializando, buscando personas que estén preparadas en su área y las traemos para que nos vengan a hablar sobre el determinado tema, ¿no? Pero hay algo que también pues me gustaría recalcar, porque siempre sabemos de que semana a semana hay personas que se nos añaden, solamente como un pequeño recordatorio, siempre lo suelo decir en los episodios, pero bueno, intelectuales teístas también hablamos de teología y hablamos de otras disciplinas académicas, esas áreas o esas carreras que se tocan en la universidad, pues las tocamos aquí en intelectuales teístas. Por eso es que hablamos de política, de filosofía, hablamos de psicología, de física, de química, de genética, de biología, hablamos de arqueología, de paleontología, etcétera, 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 etcétera. Y también pues estamos a la vanguardia. Estamos tocando estos temas que hoy por hoy están haciendo bastante ruido, que quieren tratar o de mover, por decirlo así, las bases cristianas, o que atacan al cristianismo. Estos grupos, estos movimientos como secta, movimientos, logias, feminismo, estos movimientos LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a tratar de conectar a mis hermanos, que son ellos los que van a poder llevar este tema el día de hoy. Bueno,
Estoy tratando de conectar a mi hermana Carla y el hermano Ruiz. Por favor, hermano, si estás por ahí, brother, envíame la solicitud, mi hermano. Ok. Bueno, un poquito de paciencia, por favor, estoy tratando de conectar. No sé por qué motivo no se conecta, ¿no? Pero bueno, para ir avanzando, ahí tenemos a nuestra querida y hermana Carla Chambilla. Carla Chambilla, Dios te bendiga, mi hermana. ¿Me escuchas? Si me escuchas, Dios te bendiga grandemente. Bueno, un poquito de paciencia, mis queridos hermanos, ya que sabemos que en esto de las redes sociales, pues, suceden este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de espera. A nuestro hermano Nicolás también, por favor. Hermano Nicolás, el tiempo es apremiante. Por favor, envíanos la invitación para que empecemos este live. Bueno, por algún motivo raro y extraño no puedo conectar a mi hermana Carla Chambilla, pero bueno, un poquito de paciencia, mis queridos hermanos. Y bueno, para los que todavía no están participando, recuerden de que hoy tenemos un libro que se llama El escándalo del cristianismo, del profesor Arturo Rodas. Y bueno, hoy lo vamos a estar regalando. Para los que no están participando, lo único que tienen que hacer es irse al post que hicimos esta semana, escribir un comentario y bueno, ahí automáticamente van a estar participando. Bueno, aquí tenemos nuestro invitado de honor, nuestro hermano Steve. Dios te bendiga, mi hermano Steve. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, mi hermano. ¿Cómo estás? Un privilegio tenerte aquí en Intelectual Esteísta, mi hermano. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos de que ya tenemos ya mucho tiempo tratando de hacer este live, pero por algunos incidentes no lo hemos podido hacer. Pero bueno, hoy se llegó el día, mi hermano, y hoy va a haber un despliegue de conocimiento. Dios te bendiga, mi hermana Carla Chambilla. ¿Cómo estás? Un privilegio también tenerte aquí. Buenas noches, hermanos. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto, perfecto. Buenas noches, hermano Steven. Qué gusto tenerlo acá. Hermana Melvin, a todos los hermanos que están del otro lado. Los invitamos. Pueden ir dejando sus saludos, de qué país nos escuchan. Y bueno, en el transcurso también preguntas. Ok, perfecto, mi hermana. Bueno, por mientras, hermano Steve, no sé si arreglaste el audio, mi hermano Steve. Eh, ¿No me escuchan bien? Hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto, un poquito bajito, pero te escuchamos perfecto. Bueno, por mientras esperamos tal vez a Nicolás que se nos conecte, me gustaría que la hermana Carla saludara a todas las personas que se están conectando e invitarles que participen en el libro que tenemos el día de hoy. Tenemos dos clases, perdón, de la Academia RTM. Por favor, mi hermana Carla, adelante. Bueno, creo que se escucha, ¿no? Bueno, buenas Sí, noches, buenas tardes a todos mis hermanos. Bueno, queremos dar un saludo muy grande a los hermanos que están conectando, al hermano Salvador de España, bendiciones hermano, bienvenido. Al hermano Pablo en el medio, bendiciones hermano, muy bienvenido. A Marcus, a Pablo, a Suárez, a Miguel Cuello, bendiciones hermanos. Calu Díaz, bendiciones hermana, bienvenida. Bueno, los invitamos a que el día de hoy puedan participar. Vamos a tener el sorteo de un libro y 2 becas para estudiar en RTN Academy. Lo único que tienen que hacer es ir al post del día de hoy, tanto del live como de las becas, dejar sus comentarios, etiquetar, seguir al hermano Steven, a la página de Defensa y Verdad, y al final del live estaremos realizando el sorteo por el libro y las 2 becas para estudiar en RTN Academy. gracias, mi hermana Carla. Bueno, hoy sí, mi hermano Steve, otra vez nuevamente, mi hermano, gracias, brother, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, al que no conoce al hermano Steve, Gusto es mío, bueno, al que todo el privilegio es mundo. mío. Mira que te escuchamos, brother, pero te escuchamos un poco, al menos yo te escucho bien allá, allá bien distante. No sé, brother, si puedes hablar para escuchar, para empezar con un buen audio, por favor. Bueno, no sé. Carla me escucha igual de bajito. Yo escucho bien, escucho bien, Ok, no hay ningún... perfecto, excelente. Bueno, ahí la audiencia nos va a decir si está bien, ¿no? Ok, bueno, el que no conoce al hermano Steve, él es colombiano. El hermano Steve es el que dirige la página Defensa y Verdad con la que se está conectando ahorita, al cual al final pues nos va a estar hablando un poquito de lo que está haciendo en las redes sociales. También dirige la página Biblia en Acción y bueno,
el hermano es una persona bien preparada, hemos seguido su material y bueno, él estudió también en la RTN Academy, también estudió en Cross Examen en español y también estudia en centros teológicos bautistas y es autodidacta y bueno, él ha tenido muchos invitados, muy buenos invitados en el canal de él y bueno, es correcto, ¿verdad, Steve? Correcto, mi hermano, así es. Ok, excelente, mi hermano. Bueno, vamos a entrar en materia, ya que estábamos haciendo un par de minutos para tratar a ver si conectábamos a nuestro hermano Nicolás, que era el que iba a estar con nosotros, pero bueno, por motivo de algún incidente no está. Bueno, hermano Steve, me gustaría preguntarte, mi hermano, ¿por qué este tema en particular, mi hermano? ¿Por qué te ha llamado la atención? ¿Por qué has enseñado este tema en particular de los textos extra bíblicos que hablan del Jesús histórico? Bueno, también del Jesús divino, pero en particular, pues los eruditos apelan a esto más que todo haciendo referencia al Jesús histórico. ¿Por qué este tema, mi hermano? Para empezar a formar un basamento. ¿Por qué es tan importante este tema de carácter apologético? Adelante, brother. Bueno, inicialmente el tema cobra relevancia en lo que vos estabas diciendo, ¿no? El Jesús histórico. Realmente los expertos y eruditos, al menos que no tienen o que no creen que la Biblia es históricamente fiable, establecen que los textos extrabíblicos, aquellos textos judíos o romanos que nos hablan de Jesús fuera de la Biblia, son los que establecen la base para la creencia en un Jesús histórico, más allá de un Jesús solamente de la fe, que sería lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones esto es importante porque especialmente en el ámbito de la apologética y el evangelismo, porque hay muchas personas que no creen que la Biblia sea históricamente fiable o palabra de Dios inspirada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros demostrar la existencia de Jesús fuera de los escritos sagrados, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros nos vamos a algunos personajes, historiadores y literatos de la antigüedad para nosotros establecer la existencia de Jesús de Nazaret fuera del canon de la escritura. Gracias, mi hermano, gracias, brother, por esa introducción. Bueno, a los que se están conectando por ahorita, pues vamos a estar hablando de los relatos extra bíblicos de Jesús. En realidad son bastantes, son muchísimos, más de lo que ustedes imaginan, pero dado el tiempo, que solo tenemos una hora, vamos a tocar de 4, posiblemente 5 mencionemos, pero bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis en eso. Pero me gustaría que antes de que empezáramos, pues en lleno, hermana Carla, no sé, un saludito, por favor, para empezar, para preparar motores, ya que esto se va a poner bastante bueno. Bueno, vamos a pasar a saludar un poquito a los hermanos. Un saludo muy grande al hermano Jairo Mendoza. Él es de la página Cápsula de Teología. Los invitamos a que lo puedan seguir. Él está en Instagram, en YouTube, en Facebook, y cada semana trae un invitado a su espacio y también hace recomendación de libros. Así que los invitamos a que sigan al hermano Jairo Mendoza en Cápsulas de Teología. Bueno, saludamos al hermano Miguel Ángel Setial, que siempre nos acompaña cada live en el que estamos. Muchísimas gracias, hermano Setial, por acompañarnos. A Andrés, a Gonzalo, a Anisol, a Marcus, a Alexandra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos muy contentos por estar acá en este live. Se va a tocar un tema súper importante, así que cualquier duda, consulta, pueden dejar sus preguntitas que luego el hermano Steve estará respondiendo al final de su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Ok, gracias, mi hermana. Bueno, ahí vayan también preparando sus preguntitas, ya que el hermano Steve va a estar dispuesto a tratar de responder, ¿no? Hay algo que me llama la atención, mi hermano, que cuando se habla de este tipo de tema, bueno, sabiendo que Dios, pues en su gran soberanía, pues lo dejó, ya que en un futuro, pues alguien diría, pues es que los eventos o las cosas o los textos que hablan exclusivamente de Jesús, pues están solamente meramente en la Biblia, pero aún, bueno, sabiendo de que hay bastantes textos fuera de la Biblia, entonces empezaríamos con el primero, mi Steve. ¿De quién? Vamos a ver, ¿de quién es el primero que nos vas a hablar en esta noche, brother? Adelante. Bueno, del primero al cual yo me quiero referir sería
al testimonio de Flavio Josefo, o como se conoce normalmente como el Testimonium Flavianum, ¿no? Entonces, si bien estamos frente a uno de los más importantes testimonios extra bíblicos, también debemos ser conscientes de que ese mismo testimonio ha sido constantemente atacado por que se especula que tiene interpolaciones cristianas, ¿no? Es decir, planteamos a Josefo como un judío romanizado del primer siglo, pero que no era cristiano, ¿no? Entonces, hay algunas cositas que Flavio Josefo dijo, al menos en su escrito, en su testimonio, que no corresponden con lo que diría algo, con lo que diría alguien, perdón, con respecto a Jesús en ese momento, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a leerlo para que tengamos un panorama bastante claro acerca de lo que dice el testimonio flaviano. Entonces, ¿qué dice el testimonio flaviano? Y después de leerlo completo, vamos a establecer, digamos, qué fue lo que posteriormente se le agregó. Pero inclusive, después de establecer eso, nosotros tenemos una muy buena noción de que Flavio Josefo habló efectivamente de Jesús y no solamente de Jesús. También habló de Santiago, el hermano de Jesús, y también habló de Juan el Bautista. Entonces dice de la siguiente manera el texto: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, ¿cierto? Porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los, los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamada así a causa de él, no ha desaparecido. Entonces, palabras como este es el texto completo, ¿cierto? Del que nosotros podemos consultar en la red, en Google, googlearlo. Y bueno, posteriormente vamos a recomendar una serie de libros para ampliar más la información. Pero entonces, este sería el texto completo que tenemos o que nos llegó a nosotros hasta la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que dicen los historiadores eruditos y críticos textuales acerca de este texto? Que, por ejemplo, Flavio Josefo, que era un judío romanizado que no simpatizaba con el cristianismo, nunca pudo haber dicho si es lícito llamarlo hombre, porque eso ya es una referencia casi que de deidad, ¿no? Que él era el Mesías, tampoco Flavio Josefo haría eso, porque recordemos, Flavio Josefo era un judío y los judíos especialmente no trataban a Jesús como su Mesías. Entonces, este fragmento que es un poquito más largo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo y los profetas habían anunciado este y mil otros hechos más maravillosos acerca de él, tampoco corresponden con una narración de Flavio Josefo. Entonces, quitándole, digámoslo así, la crítica textual, ha purificado el testimonio de Flavio Josefo, pero sin embargo, después de haber hecho esa purificación, por decirlo de alguna manera, nosotros podemos encontrar en ese testimonio, primero, que existía en el primer siglo un hombre llamado Jesús que era considerado maestro y que tenía muchos seguidores. Dentro de esos seguidores habían judíos y gentiles, y que también fue crucificado en la cruz por Poncio Pilato. Entonces, a pesar de que le hagamos esa sustracción de algunas palabras y de algunos párrafos enteros de las interpolaciones cristianas que se le hicieron posteriores, nosotros vemos que ahí mismo también hay eh,
o hay narraciones que se asemejan, perdón, a lo que nosotros podemos conocer a Jesús dentro de la Biblia. Entonces, si la cuestión o la cuestión principal es establecer la existencia de Jesús fuera del Nuevo Testamento, es decir, sin tener en cuenta las escrituras sagradas, entonces nosotros podríamos confiar claramente en lo que Flavio Josefo dijo acerca de Cristo. Excelente, mi hermano, gracias, brother. Bueno, como ustedes pueden ver, el hermano tiene bastante conocimiento sobre el tema, lo domina muy bien, lo ha enseñado. Bueno, y gracias a Nico, gracias, hermano Nico, por hacer el contacto con nuestro hermano. Creo que me está escuchando, brother. Hermano Nico, no sé, mi hermano, si te gustaría, no sé si estuviste desde el principio, brother, no sé si te gustaría aportar algo de lo que dijo el hermano acerca del testimonio flaviano, por favor, mi hermano. Claro, obviamente hay que entender que Flavio Josefo no era un tipo religioso, sino más bien era un historiador, ¿no? O sea, por lo menos su ocupación era historiador. Entonces, a veces nosotros pensamos que solamente los religiosos hablan del tema, solamente este tema viene desde la parte teológica, pero no. Vemos testimonios de personas que no corresponden al ámbito religioso, o sea, no era un fariseo ni era un creyente, sino era alguien externo. Una de las cosas, por ejemplo, que se suele evaluar cuando se trata este tema es que normalmente se nos dice, y una objeción atea, digamos, de aquellos que no conocen esta evidencia, no, es que solo la Biblia habla de su Dios. Y así hay muchos textos, digámoslo así, sagrados, le dicen ellos. Pero realmente no es así. Esta es, digamos, la demostración de que nuestra fe no se remonta a una lógica circular donde la Biblia demuestra la existencia de Dios y Dios demuestra la existencia de la Biblia, sino que la misma creación también da testimonio de esto, ¿no? Y también hay precisamente como testimonios fuera de la Biblia. Entonces es muy interesante este tema. Yo realmente lo empecé a estudiar cuando me dijeron eso, cuando me dijeron como, no, pero es que solo hay, digamos, solo la Biblia habla de este Dios. Entonces realmente es así. O sea, realmente tanto tiempo ha pasado en la historia y solamente en la Biblia hablan de este Dios. No puede ser. O sea, no tendría lógica, ¿no? Hay, hay una cosa importante cuando nosotros estamos considerando estos textos y es que si nosotros viéramos y nosotros, por ejemplo, fuéramos conscientes, digamos, de que la validez de un documento radica realmente en que no haya sido refutado. Entonces, por ejemplo, eso pasa con la Biblia. O sea, si la Biblia fuera mentira, aunque no estamos hablando propiamente de la Biblia, pero si la Biblia fuera mentira y realmente nosotros viéramos que hay una refutación de esos textos o de la Biblia, pues veríamos que no es verídico. Pero dado que no hay una refutación, dado que nadie dijo lo contrario, nosotros obviamente creemos en lo que hay. Entonces es muy interesante, realmente es un tema que hay que tratar con cuidado y hay que entender que algunos ven interpolaciones, ¿no? Como adiciones, pero pues eso también depende del ojo que lo mire, porque hay gente que cree en la crítica textual y hay gente que no. Entonces es un tema ahí de cuidado. Ok, gracias mi hermano Nico, gracias por esa aportación y bueno, definitivamente pues a los que han leído, saben del testimonio flaviano, pues no es que dedique mucho tiempo o mucho espacio a hablar de Jesús. Él tiene un cúmulo de texto y bueno, solo es una fracción, pero es muy específico. Me hace mencionar algunas cosas que dijo el hermano, ¿no? Pero no me gustaría redundar en eso. Solamente me gustaría que hermana Carla, por favor, si pudiera leer algún buen comentario, alguna pregunta para los hermanos que están bien preparados con respecto a este tema. Por favor, hermana Carla. Bueno, listo. Paso a saludar a algunos hermanos que se han estado sumando. Un saludo muy grande al hermano Hugo Frein Vázquez. Lo pueden seguir ahora en sus redes sociales como Ciber Saulo. Él nos está acompañando a nosotros como el equipo de intelectuales teístas en las clases de corrientes teológicas que tenemos todos los jueves. Los invitamos a que se puedan sumar si no se han sumado. Tenemos las clases grabadas en YouTube. También un saludo muy grande al hermano de Muerto está el Pecado, que está acá saludándonos. También un saludo muy grande para el hermano que nos estuvo acompañando la semana pasada en un live bajo el tema de los gnósticos. Nos pueden seguir también Muertos-Pecado.
Ellos están dando unas clases de apologistas griegos del siglo II y III, así que los invitamos a que también se puedan sumar a esos cursos. Bueno, tenemos un par de comentarios, por ejemplo, uno que dice, Pedro dice, ¿qué tema más interesante el que trataron el día de hoy? Estaré atento. Muchísimas gracias, hermano. Luego hay otro comentario que dice, la validez del documento radica en que no han sido refutados. Eso suena a un argumento desde la ignorancia, ¿no? Es verdad. Que lo moviste, hermano. Es verdad porque no ha sido demostrado falso. Eso lo escribió el hermano Teo. Bendiciones, hermano. Gracias por el comentario. Y bueno, los invitamos a que puedan dejar sus comentarios, nos saluden desde qué país están. Y si hay alguna preguntita también al final del espacio estaremos haciendo las preguntitas correspondientes. Hermano Melvin. Gracias, mi hermana Carla, gracias por ese comentario que leíste. Bueno, para los que están al otro lado, pues la intención es que vayamos aprendiendo, por si acaso, pues es primera vez que van a escuchar sobre estos personajes extra bíblicos que hicieron estos textos que hablan de Jesús. Pues bueno, ya hablamos el primero que es del testimonio flaviano o de Flavio Josefo, el judío. Ahora, hermano Steve, ¿quién es el segundo personaje que habla de Jesús extra bíblico? Por favor, mi hermano. Bueno, creo que al final de los 4 que tengo acá, bueno, si alcanzamos más, quisiera también tratar, digamos que, aclarar un poco que la Biblia también es un testimonio confiable, ¿no? Que la Biblia son biografías confiables, ¿no? Bueno, el segundo que podríamos decir es el testimonio de Tácito. En su libro Los Anales, Tácito nos dice que en Roma sucedió un incendio cuando Nerón era emperador, ¿no? Entonces, voy a leerlo para que tengamos una apreciación más completa, ¿sí? Para parafrasear y lo tengamos completo. Entonces, dice, para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas las clases y de todas partes del mundo. Entonces, uno podría leer este testimonio y no, bueno, primero hay que precisar varias cosas en las que Tácito nos cuenta. Y es que podemos ver que primero los cristianos morían a causa de su fe, ¿cierto? Segundo, que la fe cristiana estaba siendo expandida por el mundo, ¿cierto? Estaban en Roma ya. Flavio Josefo dice claramente que este mal había iniciado en Judea, ¿cierto? Y que fue torturado o ejecutado por Poncio Pilato. Entonces mire que también desde la perspectiva de Tácito nosotros nos podemos asimilar también o comparar lo que dijo Flavio Josefo, ¿no? Porque hay varias cuestiones que son interesantes y que van en común, ¿no? Y una de ellas es que Jesús de Nazaret murió en la cruz o crucificado por manos de Poncio Pilato. Tanto Flavio como Tácito entonces nos están revelando o afirmando esta verdad bíblica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Tácito nos dice, odiado por sus abominables crímenes. De pronto, en el desconocimiento del culto que se hacía dentro del cristianismo y solamente el conocimiento de algunas palabras más que de qué significaba realmente, porque a los cristianos se les acusaba constantemente de que ellos eran caníbales. ¿Y por qué se les hacía esa acusación? Porque en la Biblia hay una parte que dice,
este es mi cuerpo, ¿cierto? Y sobre la Sí. sangre dice que este, esta sangre es la que ha sido derramada por ustedes. Entonces eso era un simbolismo que más adelante nosotros lo conocemos como el pan y el vino, ¿no? Jesucristo lo comparó con el pan y el vino. Entonces los romanos decían que eso era algo literal, entonces por eso ahí se le llama que los cristianos hacían cosas abominables, porque ellos pensaban que como los cristianos en algún momento fueron relegados, ellos hacían sus cultos a escondidas. Entonces ellos pensaban que el culto cristiano era igual al culto pagano, que dentro de las cavernas o los lugares escondidos donde hacían el culto, ellos hacían orgías y entonces eran caníbales y todo. Entonces por eso encontramos como ese tipo de lenguaje en, en esta narrativa o en esta porción de Tácito. Wow. Pero lo que sí podemos concretar nosotros o decir es que efectivamente en el primer siglo, principios del siglo II, existían personas que se llamaban cristianos y ahí Tácito dice muy claramente, la gente, el vulgo lo llama cristiano, ¿no? Y lo hacían de una manera despectiva. De hecho, cuando uno se pone a leer Hechos capítulo 11 verso 26, en Antioquía fue la primera vez que a los cristianos se les llamaron cristianos, valga la redundancia, porque antes se les llamaban los del camino, ¿no? Y entonces ese nombre se lo dieron de manera peyorativa, no era como ahora que de pronto lo decimos con orgullo, sino antes se lo dieron fue como de manera peyorativa para referirse a eso. Inclusive Flavio Josefo les dice, esa tribu que siguen a ese Cristo, ¿no? Porque también lo hace de manera peyorativa. Pero entonces hay varias cosas importantes ahí que podemos precisar y que también podemos decir que están en la escritura. Excelente, mi hermano, gracias por ese resumen, por esa síntesis, brother, de Tácito. Y bueno, realmente hay muchas cosas que podríamos aquí recalcar y que son bastante llamativas, pero bueno, no soy yo el comentarista, sino que es mi hermano Nico. Hermano Nico, no sé si quieres aportar algo, mi hermano, sobre este punto, por favor. Creo que Sí, hay un punto muy interesante. Hay un punto muy interesante ahí, y es que el tema, cuando utilizamos el término cristiano, ¿no? El término cristiano hay que ver que su origen era despectivo. O sea que si nosotros a veces se toma este argumento de rechazar todo lo que es despectivo, todo lo que tiene un origen despectivo, y entonces empezamos a rechazar por el origen. Sin embargo, hay un punto interesante ahí. Nosotros nos hacemos llamar cristianos. O sea que si fuera por el origen, realmente no nos llamaríamos cristianos, ¿sí? Porque era algo peyorativo. Y por ejemplo, cuando uno ve el tema de los puritanos, a los puritanos también se les burlaban y les decían puritanos era porque era como una forma de burlarse de ellos, ¿no? Porque su estilo de vida era muy, digamos, muy íntegro, demasiado. Y con los metodistas pasa lo mismo. Entonces es curioso que eso pase tanto, incluso con el Big Bang. El Big Bang era una expresión peyorativa y era una expresión que usaban para burlarse los científicos de ese tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros venimos a usar cosas que en principio eran, digamos, peyorativas? Sin decir que eso sea malo, ¿no? Está bien que en su principio le dieran ese uso, pero nosotros ya lo entendemos. Para nosotros ya significa diferente. Es como un seguir a Cristo. Pero es muy interesante. Quería responder de pronto al comentario de Teo Sique, porque bueno, se pone como en duda lo que yo dije. No, lo que pasa es que esto lo digo yo, esto lo dicen los estudiosos de teología, los profesores, explican esto, que por ejemplo los textos apócrifos eran refutados con facilidad porque eran refutados. O sea, los textos apócrifos, es que este texto no es correcto. Nosotros para saber qué es canon y qué no es. Y eso es válido. Pero no solamente digamos que es porque no haya sido refutado, sino porque también podemos ver bajo el tema histórico todo el sustento que tienen las cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita el hermano Steven señalaba el punto de que ambos coinciden en lo que están diciendo y eso también coincide con la Biblia. Entonces vemos un testimonio completo.
tenemos una cosmovisión integral. Entonces es ir reuniendo testimonios y también ver la validez, ¿sí? Entonces es muy interesante realmente este tema. Es muy apasionante, vamos a decirlo así. Tácito también era historiador, ¿no? Entonces, Claro, más mi que hermano. decir. Sí, definitivamente que sí, mi hermano. Gracias, brother, por ese aporte. Y bueno, se me viene a la mente que hoy por hoy, pues hablando de los peyorativos, hablando de los sobrenombres, pues hoy en algunos círculos he visto que a los cristianos les llaman aleluyos, ¿no? Para recalcar eso, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar sobre eso porque tal vez pues, para algunos les suena un poco fuerte esto, ¿no? Pero esto es así, pues. Me gustaría que la hermana Carla leyera, por favor, algún comentario. Creo que hay varios comentarios muy buenos ahí. O de pronto alguna pregunta, por favor, anímense, ya que los hermanos pues han estudiado todos estos textos extra bíblicos. Algunos los van a mencionar aquí, otros no. No sé si van a hablar de Luciano, Pino el Joven, etcétera. Pero sí, de pronto hay una pregunta o algo que ustedes han escuchado por internet, pues lo pueden hacer, hermano Steve, pues sabe y maneja muy bien este tema. Adelante, hermana Carlita. Bueno, vamos a saludar a los hermanos que están ahí sumando. Un saludo muy grande de nuevo al hermano Ciber Saulo, que nos está acompañando el día de hoy. Un saludo muy grande a la hermanita Dilo Pereda, que nos acompaña en el taller de damas, un amor verdadero. Las invitamos, hermanos, a que se puedan ir sumando todos los sábados a la hora 21 horas de Estados Unidos. Saludamos al hermano Gonza, que dice saludos y bendiciones desde México. Un saludo muy grande hasta México, hermano Gonza. También un saludo muy grande al hermano Jesús Martínez, que dice saludos desde el estado de Venezuela. Un saludo muy grande, hermano. También hay una preguntita que nos han dejado hace rato, las puedo hacer en este momento entonces, del hermano Pedro. Dice, ¿el Talmud también contaría como fuente extrabíblica? Saludos. Gracias, hermano Pedro, por la preguntita. Ok, excelente, Sí, muy de bien, hecho, hermano. bueno, Hermano Steve, adelante, brother. claro, por supuesto, es que tenemos, bueno, aclarar un poquito que cuando nos referimos a textos extrabíblicos se están refiriendo pues obviamente a fragmentos o a pequeños textos o testimonios que están fuera de la Biblia. Por lo tanto, pues eh, lo que habla el Talmud acerca de Jesús, pues también contaría como un texto extrabíblico. Ya tendríamos que entrar a precisar algunas cositas, pero por supuesto que sí entra. Claro, sí, mi hermano, tienes razón. Y bueno, algo que es muy importante señalar, independientemente qué es lo que se dice en el Talmud de Jesús, porque se dicen unas cosas no agradables. Algunos judíos de los primeros siglos, pues hablaron de una forma también bastante fuerte sobre Jesús, pero quitemos lo que dijeron ellos y pongámoslo desde otra óptica y miremos de que sí están haciendo referencia a un Jesús. Y ese es el punto. Independientemente hablen mal o hablen bien, pues están haciendo referencia al Jesús histórico que estamos hablando hoy. Ok, ya a los que están conectando por ahorita, o estamos hablando de textos extra bíblicos que hablaron de Jesús como de carácter apologético. Si de pronto pues escuchan que dicen de que no hay pruebas, no hay evidencias extra bíblicas, pues hoy el hermano Steve nos está mostrando pruebas de que sí hay textos que en determinado momento mostraron o si hablaron del Jesús histórico. Bueno, y hablamos sobre los textos del testimonio flaviano, hablamos de los textos de Flavio Josefo, el judío, luego hablamos de Tácito, y ahora pues vamos con el próximo, hermano Steve. Aquí nos tienes preparado, mi hermano. Ok, Liz. Ah, bueno, ok. Carla ya puso ahí que leí que alguien dijo que material para algunos libros, ¿no? Entonces, al final vamos a hacer algunas recomendaciones sobre el tema, ¿no? Bueno, y el siguiente que vamos a tocar sería Plinio el Joven, ¿no? Que sería el sobrino de Plinio el Viejo, ¿no? Bastante particular eso ahí, Plinio y Plinio. Bueno, el caso es que tenemos un testimonio de Plinio. Recordemos que él era gobernador de Bitinia, la actual Turquía, y, y ahí hay algo también muy bonito en señalar, y es que primero
Plinio nos señala que, bueno, que habían algunos que estaban negando la fe, pero que lo esencial o lo primordial ahí es que eh, esos cristianos, a los que ellos llamaban como cristianos, por las mañanas se reunían a adorar a un tal Cristo que para ellos era Dios, ¿no? Y eso es importante, porque en muchas ocasiones también se, se trata de negar la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces también tenemos que ver qué tipo de culto o cómo entendían la figura de Cristo los primeros cristianos, ¿no? Y aquí Plinio el Joven nos da eh, una buena brochada sobre lo que hacían ellos. Entonces lo voy a leer porque, bueno, no me lo sé completamente. Dice entonces Plinio, eh, hablando en una carta que le envía a Trajano. Entonces dice, decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos. Bueno, creo que tenemos problemas con el hermano Steve. No sé ustedes si ¿Se lo fue pueden la escuchar o señal? no. Sí, te fuiste ¿Hasta por un dónde me momento, pero escucharon? Sí, ya volviste, ¿no? se cortó un momento. Se cortó un Si puedes momento volver a mientras estabas repetir, hablando, hermano. sí, si Listo, pudieras repetir inicio con nuevamente la todo, cita. sería fenomenal, ¿no? Te fuiste por un par de segundos. Adelante, brother. Decidí, decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que a este efecto y por orden mía habían sido traídos al tribunal junto con las imágenes de los dioses, y cuando renegaron de Cristo, otras gentes, bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, estamos escuchando, mi hermano. Vale. Otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes y algunos más de 20. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses lo mismo que los otros y renegaron a Cristo. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Hacían voto también de no crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se le reclame. Entonces yo creo que la verdad del texto es muy diciente, pero vamos a precisar varias cosas. Primero, que el evangelio se seguía expandiendo. Ya habían cristianos en Bitinia, ¿cierto? Segundo, que no los veían de buena manera. O sea, el cristiano en el primero y segundo siglo, al menos en lo que estamos tratando ahora, no era bien visto como un ciudadano modelo o como alguien bueno, ¿no? Sí, sino era alguien más bien que si profesaba a Jesús debía, porque recordemos también que los ciudadanos que no adoraran las estatuas de los dioses que habían en ese momento o del mismo emperador que también eh, se creían divinos, ¿cierto? Entonces eran castigados. Y por supuesto, a los cristianos adoptar la religión cristiana, pues ellos estaban inherentemente negando la divinidad o esas divinidades paganas que tenían a su alrededor, y lo único que, o al único Dios que adoraban era a Cristo. Entonces hay otro punto importante, que Jesús para los cristianos era Dios mismo, no era un segundo hijo, o no, perdón, no era un Dios menos
o era un semidios, nada por el estilo, era Dios mismo, ¿verdad? Y tercero, que nosotros podemos ver que desde ahí la ética cristiana ya se veía en aquellos cristianos. Estaban cambiando la cosmovisión de lo que era ser un ciudadano, ¿no? Porque estaban siendo ciudadanos modelo, no robaban, eh, no cometían crímenes, no eran violentos, no cometían adulterio, y todo eso venía desde una cosmovisión cristiana. Entonces, Wow. miren lo impresionante que es este testimonio de Plinio, ¿no? Porque nos da muchos brochazos o muchas luces de lo que el cristianismo hace en la sociedad, a pesar de que en ese momento estaban suprimidos por el mismo Estado y el mismo gobierno. Wow. Wow, mi hermano, excelente, brother. Gracias por esa síntesis, mi hermano, de Plinio el joven. Bueno, recuérdenlo, Plinio el joven, no se vayan a ir al Plinio el viejo, sino que Plinio el joven. Bueno, hermano Nico, no sé si te gustaría añadir algo, mi hermano, al respecto. Aló, hermano Uy, Nico. hubo varios puntos, pero bueno, por ejemplo, un punto importante en cuanto a lo que hablábamos ahorita, anteriormente, que el hermano menciona el Talmud como un testimonio extrabíblico. No es el único testimonio extrabíblico. También los libros apócrifos son testimonios extrabíblicos que se toman como válidos, ¿no? Entonces es muy interesante eso porque a veces los apócrifos los tenemos como en poca estima, ¿no? Y por ejemplo el Didache es otro, digamos, documento que es importante y que debería tenerse en cuenta. Entonces a veces esos testimonios se quedan como ahí relegados, casi que ni siquiera los cristianos lo conocen, entonces es bien importante eso. De pronto en cuanto a lo que comentaba ahorita el hermano, ¿no? Pues siempre va a haber, digamos, esos temas, pero es interesante hacer ver que el cristiano era diferente, ¿no? O sea, eran vistos de una forma diferente. Aunque, por ejemplo, había malentendidos como el tema de que, como se dicen hermanos, entonces, por ejemplo, cuando se casaban entre ellos, entonces decían, bueno, pero si es su hermano, ¿cómo se va a casar? O sea, sí, entonces hay temitas ahí que obviamente nosotros ahora los entendemos, pero ellos en ese tiempo no lograban entenderlo, era como una cosa muy literalista para ellos, ¿no? Pero realmente pues nosotros ya en este momento lo vemos de otra forma. Sí, claro, definitivamente que sí, mi hermano. En eso, pues bueno, hay que ser, digamos que honesto, ¿no? Los cristianos de a pie o particularmente pues en las comunidades cristianas como en cualquier otro movimiento, otro grupo, pues formamos nuestra propia identidad, bueno, en Cristo, pero aparte de eso pues nos formamos una jerga, nos formamos nuestro propio lenguaje que solamente nosotros conocemos, ¿no? Si no, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes no son cristianos, no han escuchado hablar de Cristo y empiezan dos hermanos, dos cristianos a hablar y están hablando del culto anterior. Imagínate esta conversación que yo te diga, hermano Steve, el fuego descendió, la llama estaba fuerte y, o sea, y viste el pasto de las ovejas y entonces, imagínate una persona que no sea cristiana y empezaría a decir, wow, y esto, fuego, llama, pasto, hierba, o sea, es muy difícil. Y bueno, no quiero hablar más de esto, pero hermana Carlita, no sé si tenemos, por favor, una buena pregunta que creo que miré ahí, o si no, un buen comentario, por favor, hermana Carla. Bueno, me gustaría igual, antes de hacer eso, leer un pedacito de una carta, justamente estaban, una carta del hermano de Plinio y la respuesta del emperador Trajano. Está muy Ok, interesante, me gusta mucho esa parte. Dice, en el interrogatorio les he preguntado, esa es la carta de Plinio, gobernador de Bitinia, al ok. emperador Trajano. Dice, en el interrogatorio les he preguntado si son cristianos. Luego, durante el interrogatorio, a los que han dicho que sí, les he repetido la pregunta una segunda y tercera vez, y los he amenazado con el suplicio
Si hay quienes persisten en su afirmación, yo los hago matar. Me llegó una acusación anónima que contenía una larga lista de personas acusadas de ser cristianos. Unas me lo negaron diciendo que no lo eran más y otras me dijeron que no lo habían sido nunca. Personas que negaron ser cristianos. Por orden mía, delante del tribunal, ellos han invocado a los dioses, quemado incienso, ofrecido las libaciones delante de sus estatuas y delante de la tuya que yo había mandado hacer. Finalmente, ellos han maldecido a Cristo, todas cosas que un verdadero cristiano jamás aceptaría hacer. Otros, después de haberse declarado cristianos, aceptaron retractarse diciendo que lo habían sido procedentemente, pero que habían dejado de serlo. Algunos de estos habían sido cristianos hasta hace 3 años, otros lo habían dejado hace un periodo más largo y otros hasta hace más de 25 años. Todos estos igualmente han adorado tu estatua y maldecido al Cristo. Tremendo. Cuando yo leí esto hace mucho, como que me impactó. Luego hay una respuesta del emperador Trajano, pero bueno, es muy largo. Procedo a los comentarios. Ok, gracias mi hermana Carla, gracias por leer ese fragmento. Estuvo muy interesante y es bueno recalcarlo. Ok, adelante mi hermana Carla. Bueno, el hermano Esdras dice, me llama mucho la atención la atención de la manera de cómo los primeros cristianos veían a Cristo. No era ni un semidios ni era una segunda persona. Luego hay una pregunta del hermano Diego, que lo saluda el hermano Steve, lo saluda con un saludo muy cálido también. Diego el Cuervo dice la pregunta, ¿por qué los muertos que resucitaron en la muerte de Cristo no están en los textos fuera de la Biblia? Una pregunta del hermano Diego el Cuervo. Ok, Bueno, creo que está haciendo bueno, referencia a los 500, ¿no? Si no mal me equivoco, ¿no? Ok, adelante Steve. Bueno, hay varios asuntos que precisar con respecto a la pregunta. Primero, bueno, no significa que por solo estén escritos en la Biblia sean falsos o tengamos que dudar de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la Biblia también es un libro históricamente fiable. También recordemos que, por ejemplo, los testimonios o los textos que nosotros hemos leído no están ahí porque simplemente el escritor quiso hacerlo o porque le pareció bien incluirlo, no. Todo tiene en estos, específicamente en estas narraciones que nosotros estamos leyendo y analizando un poquito, realmente todo tiene tinte político, no es como, es más, a ellos ni siquiera le interesaba la persona de Jesús, no, simplemente como ese movimiento estaba tan grande y estaba ocasionando eh, tumulto, por decirlo de alguna manera, en el gobierno de Roma, pues ese era un acontecimiento ya casi político, porque inclusive el Estado mismo tenía que intervenir. Y eso lo vemos claramente cuando Plinio le escribe a Trajano. Bueno, si no fuera algo tan trascendente y tan importante y que estaba tomando fuerza dentro de Bitinia, pues él podría solucionarlo porque él era el gobernador de esa provincia, pero vemos que trascendió hasta una carta que le llega a Trajano. Entonces, el hecho primero de que esos muertos no hayan estado, que realmente no te voy a decir si hay algún texto fuera de la escritura que hable de los muertos que resucitaron, porque no tengo el conocimiento, tengo que ser sincero en ese aspecto, pero sí sé que al menos la Biblia como un libro, no como la escritura ni como palabra de Dios, pero sí como un libro históricamente fiable, es decir, un libro en el que podemos eh, estar 100% seguros de que es histórico y también podemos confiar en él si lo registra. Y eso también es parte de la evidencia que nosotros podríamos analizar al investigar sobre este tema que Diego nos está comentando. Excelente, mi hermano, gracias por esa respuesta. Y bueno, yo al menos sí he escuchado, pero ahorita no lo tengo en mente, se me escapa,
que hay un historiador que hace referencia a ese tipo. No sé si el hermano Nico se le viene a la mente este manuscrito que habla, que hace una pequeña referencia a esas personas que se levantaron. Hermano Nico, te escucho. No, no, realmente no, Ok. pero digamos que un punto interesante que se podría tratar es por qué descartamos la Biblia como fuente histórica. O sea, esa es, digamos, la primera declaración, ¿no? Hay ya historiadores que sin necesidad de ser cristianos han tomado la Biblia como fuente histórica. Y de hecho, por ejemplo, de la existencia de muchas ciudades, se ha hablado en la Biblia y todavía no se habían descubierto. Entonces nosotros tenemos una validez bajo la cual nosotros creemos y nosotros sostenemos que la Biblia es realmente una fuente confiable, ¿no? Hay, digamos, una evidencia y además tenemos los pergaminos, ¿no? Si no hubiera pergaminos, realmente nosotros no podríamos tener una fiabilidad. Pero la Biblia es la que más pergaminos tiene realmente cuando nosotros vemos el asunto. O sea, nosotros realmente, si comparáramos los pergaminos de la Biblia con los pergaminos a nivel histórico, nosotros nos daríamos cuenta que el testimonio, digamos, de los pergaminos de la Biblia es mucho mayor que el de algún otro escrito histórico. Entonces, realmente hay una base fundamental bajo la que nosotros sostenemos la Biblia y hay una base verídica, porque también se mencionan personajes históricos y estos personajes históricos estaban en ese contexto y realmente corresponde con lo que hacían. No vemos una contradicción. Ok, excelente, mi hermano Nico, gracias por esa acotación. Bueno, a los que se siguen conectando, creo que alguien ahorita se conectó y estaba preguntando de qué estábamos hablando. Bueno, estamos hablando de los textos extrabíblicos que hablan de la historicidad de Jesús, ya que hoy por hoy todavía, después de 2000 años, pues sigue siendo dentro del mundo académico de los escépticos y ateos, pues un tema para discutir. Y bueno, que nosotros la tenemos clara completamente por el factor de fe y también por el factor de pruebas, de evidencias palmarias de que sí realmente existió un personaje llamado Jesús y que no solamente la Biblia lo dice, sino que también pues todos los textos, todos los personajes que el hermano ha mencionado, que es muy bueno tenerlos en mente, cada uno lo que dijeron, porque de pronto, pues, como futuros apologistas, pues hay que mostrar evidencia para que sepan y vean de que no tenemos una fe ciega, sino que hemos creído gracias a la evidencia y, bueno, a la evidencia interna y evidencias escritas, ¿no? Bueno, hemos hablado de tres personajes que hemos mencionado y que han hablado, que me gustaría que los vayan recordando, como el testimonio flaviano, hablamos también de Plinio el Joven, hablamos de Tácito también, y bueno, lástima que el tiempo corre y ya estamos prácticamente pues en la recta final, ya solamente nos quedan unos 15 minutos, vamos a tocar el último personaje, y bueno, al hermano Steve, cuéntanos, brother, ¿quién es ese último personaje que vamos a tocar? Por favor. Bueno, el último creo que sería uno de los más cortos, y es que Ok, vamos a hablar de Suetonio, ¿no? Un Suetonio, ok, historiador romano que escribió ok. sobre la vida de los Césares, ¿cierto? Donde narra eh, las vidas de los 12 primeros emperadores de Roma. Entonces, en su libro 5 se refiere a un tal Crestus, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenado por el emperador Claudio. Bueno, el texto específicamente dice: expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. Bueno, todos los académicos serios están de acuerdo en que esa palabra Crestus significa Cristo, ¿no? Entonces, bueno, atendiendo eso, bueno, digo investigadores serios, pero no doy nombres, entonces podríamos mencionar algunos, ¿no? Para que de pronto diga, ah, no, siempre mencionan investigadores eruditos, pero no dicen el nombre. Bueno, entonces podríamos decir a Craig Evans, que es un erudito del Nuevo Testamento, eh,
Edwin Yamauchi, que Barth. es otra autoridad, Bart Ehrman también, eh, William Ramsey también. Entonces, bueno, esos algunos nombres, ¿no? Para precisar. Pero entonces lo que podemos ver acá es que en Roma ya habían cristianos. Y eso de tumultos realmente no es como desorden o algo por el estilo, simplemente se estaban refiriendo a los cultos que ellos hacían a Cristo, ¿no? Entonces, podemos decir que el cristianismo, que está basado en Jesucristo de Nazaret, y, y que los judíos le hacían, los judíos convertidos, lógicamente, le hacían su servicio de culto tal como nosotros lo haríamos hoy en día, pero a la manera del primer siglo, que para los romanos eso era un escándalo total, en el sentido de que para ellos no resultaba lógico que solamente adoraran a un dios y no lo hicieran de la manera que ellos hacían sus cultos paganos. Recordemos a manera de dato que a los cristianos en sus inicios los llamaban igualmente ateos, ¿no? Y los llamaban ateos por la sencilla razón de que ellos no adoraban a toda esa cúpula de dioses que los romanos tenían, sino simplemente adoraban a un único Dios. Entonces, para los romanos, ellos eran, o para los paganos, ellos eran ateos. Excelente, mi hermano. Yo Gracias, brother, voy por a, haber tocado esto. bueno, Dímelo. voy a precisar de pronto un poquito acerca de lo que dijo Nicolás, ya para salirnos un poquito de Suetonio, Tácito, Flavio Josefo y Plinio el Joven, eh, del Nuevo Testamento, ¿no? Porque también es importante que los que estamos escuchando eso también sepamos que la Biblia, como un documento histórico, es también confiable, digno de confianza, en el cual también podemos nosotros decir realmente lo que la Biblia dijo, eh, sí sucedió, ¿no? Y que no son puras especulaciones, ni mitos, ni leyendas. Bajo ninguna perspectiva es así, ¿no? Entonces, uno de los, y para hablar solo de algunos ejemplos, que tenemos que situarnos, digamos, en que la Biblia fue escrito con en un momento determinado de la historia, con personajes 100% reales, con ciudades y gobernantes que realmente existieron. Y si nosotros de pronto somos intelectualmente honestos, nosotros podemos ver que Flavio Josefo no solo menciona a Jesús, a Santiago el hermano de Jesús, ni a Juan el Bautista. En sus antigüedades, Flavio Josefo también menciona a varios eh, personajes que la Biblia también simultáneamente menciona y les da, digamos, sí, los estatus que tenían normales. Entonces también habla de sacerdotes, habla de fariseos, habla de Poncio Pilato. Entonces eso nos dice, bueno, la Biblia no está basada en personajes inventados como lo sería cualquier historia fantástica o ficticia, sino que en verdad fueron hechos y acontecimientos que sucedieron. De hecho, eh, William Rancid dice acerca de Lucas el médico que escribió su evangelio y posteriormente eh, Hechos de los Apóstoles, dice que es un historiador de primer nivel, es muy preciso. Ustedes ven que Lucas siempre va a iniciar, o en la mayoría de los casos, inicia con tal persona, gobernador de este lugar, en el año que gobernaba. Eso es precisión histórica y eso nos da a nosotros eh, la seguridad de decir, bueno, realmente eso pasó, sucedió, porque no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque también lo han confirmado otros personajes o la arqueología misma, ¿no? Entonces la Biblia también es un libro en el que podemos confiar. Si nosotros nos acercamos intelectualmente bien y honestos a la Biblia como un libro históricamente confiable, y sin ningún sesgo vamos a encontrar que esto es totalmente cierto. O sea, si no vamos a acercarnos a la Biblia con el sesgo, no, es la palabra de Dios, está llena de mitos, no, sino con
intelectualidad honesta, usted va a encontrar que se puede confiar en los escritos. Ahora, bueno, los milagros y todas esas cosas, bueno, esa ya es otra cuestión que la analizaríamos con otras perspectivas y otras cosas, pero la historia como tal es real. Eso era Gracias. todo ya. No, Sí, estuvo excelente, mi está hermano, muy bien, ya está que muy esta, bien. claro, ya que esta página pues se ha caracterizado, mi hermano, porque jala bastante ateos, agnósticos. Me recuerdo en un debate que tuvimos la vez pasada, nos escribieron varios ateos y agnósticos que estaban tomando en consideración un deísta, perdón, amigo mío, pues estaba tomando bastante en consideración la existencia, más que todo la deidad, porque él no tenía problemas con la existencia de Jesucristo, el problema que él tenía era con la deidad, y bueno, quería aprender un poquito más, y bueno, de pronto posiblemente creo que se pueda conectar, pues ahí pues el hermano le hizo un llamado que cuando venimos honestamente a las escrituras y no venimos ningún sesgo, sino que venimos intelectualmente honestos, te vas a encontrar de que sí hubo y hay evidencia pues de un Jesucristo histórico, pero no quiero pues ahondar sobre ese tema porque ya lo mencionó el hermano Steve, pero sí me gustaría el hermano Nico, ya que el audio lo tiene bajito, si pudiera hablar un poquito más alto, mi hermano, estaría muy genial para darle un matiz a esto que dijo el hermano Steve, por favor. Claro, mi hermano, ya acerqué el móvil un poco. Es que estoy desde mi teléfono, entonces ahí sí, lo que Ok, el teléfono. No, está bien, está bien. Bueno, en cuanto a lo que mencionaba mi hermano, claro, o sea, obviamente nosotros vemos como esta historia del pueblo de Dios, que realmente la vemos en los historiadores, o sea, vemos que hay cierta correspondencia, ¿no? Hay correspondencia en lo que narran los historiadores en cuanto al pueblo, en cuanto a lo que eran, en cuanto a los hechos históricos que fueron expulsados, que fueron, sí, o por ejemplo el tema del incendio de Roma. O sea, hubo un incendio en Roma, causado por Nerón, del cual incluso, hasta donde yo tengo entendido, se acusó a Pablo, hasta donde yo tengo entendido. Pero entonces, esa precisión histórica también nos da confianza, porque en otros documentos, vamos a decirlo así, sagrados, no hay esa precisión histórica, no hay ese nivel de detalle. Entonces es muy bueno esto, ¿no? Que los testimonios vayan de acuerdo con la Biblia, siempre, muy importante. Un tema siempre a tener en cuenta, ¿no? Es siempre evaluar todo de manera rigurosa, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Lee Strobel no era creyente. Lee Strobel evaluó y Lee Strobel se había propuesto demostrar que Cristo no existe. Pero Lee Strobel al final de su investigación llega a lo contrario. Y así ha habido muchos ateos. Entonces realmente es como el hecho de realmente ver que no es sencillamente porque sí, sino que hay evidencia. Dios ha permitido que haya esta evidencia. Y claro, obviamente los estudiosos también están de acuerdo, aún los que no son creyentes están de acuerdo. El mismo, ay, se me olvidó, el historiador, se me Bart fue. Ehrman, ¿no? No, este que es bien, bien Habermas, conocido, que pues, Gary Habermas, Habermas, Gary Habermas. ok. Gary Habermas, él no es propiamente creyente, pero él está muy seguro de que la historicidad de Cristo es un hecho. Y él lo ha demostrado, o sea, no solo está seguro, sino que lo ha demostrado. Entonces, yo creo que tenemos suficiente evidencia para creer que sí. También está, por ejemplo, Cristianismo Caso Resuelto, un librazo, y también habla precisamente, ¿sí?, de una demostración. Yo lo tengo por acá, pero si me pongo a buscarlo, es más bien el hermano Manuel. Aquí está, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Exacto, es claro, Cristianismo Caso gracias mi hermano Resuelto. Nico, gracias brother por esa aportación y bueno, antes Gracias. de despedirnos, bueno, ya vamos a llegar a la recta final prácticamente, pero me gustaría pues dejar por último las recomendaciones, ya que si de pronto pues a alguien le quiere interesar este tema, los hermanos nos van a dar algunas recomendaciones, pero
antes veo que ahorita está bastante activa la audiencia. Hermana Carlita, no sé si nos vamos preparando con el lives por mientras los hermanos dan, perdón, con la rifa, con el sorteo del libro y también de las 2 becas, por mientras los hermanos se preparan con las recomendaciones que van a dar. Y bueno, créanme realmente de que sí, el programa fue bastante corto, como dijo un hermano por ahí, pero bueno, el tiempo pasa muy rápido aquí en internet y eso que solamente tocamos 4. El hermano Nico y el hermano Steve van a estar de acuerdo conmigo que hay muchos más. Está Tales, perdón, Julio es el Africano, Luciano, entre otros, ¿no? Que también pues tienen fragmentos que hacen referencia a este Jesucristo que nosotros conocemos, ¿no? Ok, hermano Steve, si de pronto alguien dice, ¿sabe qué? Esto me interesa, me lo han preguntado, yo quiero saber de estos personajes, de estos textos, qué material fiable, qué libros, qué páginas web nos pudieras recomendar, por favor. Bueno, a mí me encanta leer. De pronto de páginas web no le podría decir ninguna, pero quizá de libros. Bueno, Ok. el primero, bueno, sería El Jesús deformado de Craig Evans. Aquí Ok. nosotros, bueno, es un libro bastante interesante bueno, como lo dice su título, El Jesús deformado, nos está hablando de algunas cuestiones que eh, más que todo Craig se refiere al seminario de Jesús, ¿no? A un Ok. grupo de académicos liberales que creen han distorsionado algunas cosas acerca del Jesús histórico, entonces él como que, bueno, vamos a analizar paso a paso eso que ellos están diciendo y vamos a ver si es cierto y hasta qué punto, ¿no? Y ahí es donde, bueno, él toca varios temas, el que estábamos tratando hoy, la fiabilidad del Nuevo Testamento, alguna cuestión de milagros y todas esas cosas. Entonces el libro es bastante interesante y bastante bueno para esto, ¿no? Entonces, anótenlo bien, se llama El Jesús deformado de Craig A. Evans. ¿Sí? Ok, bueno, pues tómenle una captura de pantalla y bueno, búsquenlo por favor ese libro. ¿Tienes otro Como por ahí, por pregunta favor? del libro dice, ¿cómo algunos estudiosos modernos tergiversan los evangelios? Pues creo que eso es básicamente lo que intenta decirnos Craig. Bueno, otro que es uno de mis favoritos y con los cuales inicié hace ya unos buenos años apologética, El es clásico. que creo que todos los conocen, ¿no? Entonces aquí Lee Strobel entrevista, vos lo tenés ahí atrás, sí. Aquí Lee Strobel entrevista a un erudito Sí. eh, que se llama Edwin Yamauchi. Entonces él también nos precisa algunas cuestiones sobre Suetonio, Josefo, y nos dice, bueno, vamos a analizarlo bien, cómo es el asunto, ¿no? Y bueno, este libro, Jesús Wow. bajo sospecha, eh, de Michael Wilkins y J.P. Moreland, también es un buen recurso para nosotros a estudiar a profundidad, digamos, todo lo que tiene que ver con los milagros de Jesús, los escritos del Nuevo Testamento, si son históricamente fiables y todo el asunto, ¿no? Entonces, también lo recomiendo. Bueno, no sé cuántos pueda recomendar. Ya con los que No, hermano, mencionaste, mi tómese el hermano, live. bueno, pero si tienes otro, Tranquilo. brother, de pronto otro más para que sean 4, mi hermano, porque este tema es bastante, oh, wow, otro clásico, mi hermano. Solo materia Aquí pesada tienes ahí. 12 puntos que demuestran la veracidad del cristianismo por Norman Geisler. Entonces es un libro también bastante completo, también que tiene mucha información valiosa. Te fuiste, mi hermano Steve. Bueno, por mientras tal vez regresa el hermano Steve. Hermano Nico, no sé si tienes a la mano ahí, brother, un buen libro que puedas recomendar a la audiencia, por favor, mi hermano, para estudiar este tema. Creo que ya volviste, A hermano la Steve. mano no, mi hermano. Ok, mi hermano, no te preocupes. Pero
pero si de pronto has leído... Pero por ejemplo, los escritos de Tácito, los escritos de Flavio Josefo están disponibles. Si uno busca en internet, están creo que en dominio libre, en dominio público, se pueden descargar. Yo de hecho estuve leyendo justamente, entonces preciso, por eso les digo que están disponibles. Y también, pues obviamente, Diestrobel, pero por ejemplo también hay otras páginas donde uno puede de pronto buscar y aparecen, digamos, los testimonios, así digamos, punto por punto. Uno podría buscar testimonios extrabíblicos y ahí sale, para que de pronto vayan leyendo, se vayan familiarizando, es como el inicio, ¿no? Pero Okay. sí hay información en internet, no es como un texto que no haya, sino que está disponible para todo el mundo. Excelente, mi hermano. Bueno, también te fuiste, ¿no? Hermano Steve, creo que tenías otro, mi hermano, para, por mientras se coloca la hermana, que ya estamos en la recta final y vamos a regalar, pues, las 2 becas y el libro. Me parece que mencionaste que tienes otro libro, ¿no? Hermano Steve. Oh, ya, no, ese ya lo habías mencionado, ¿no? Ok, Sí, vale, ok. Bueno, entonces mencionaste 4 puede ser. libros que, ese es no basta mi fe para ser ateo. Excelente. Ese yo No, personalmente lo recomiendo. no es No, precisamente un ¿cuál libro que es? trate sobre lo que estamos hablando, pero sí tiene una sección que habla de eso y es bastante bueno. Es un libro buenísimo, yo personalmente lo recomiendo para aquel que quiera introducirse a la apologética. Es un poco gruesecito, pero te presenta muy buenos argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿no? Con el profesor Frank Turek. Ok. Y, por ejemplo, evidencia que demanda un veredicto. Ese también es muy bueno. De Ok, pronto, no evidencia sé que si, de Josh McDowell, no ¿no? recuerdo si toca puntualmente el tema, pero sí. Tengo la impresión de que lo toca en algún apartado, pero no estoy seguro. Pero Ok, sí, ese libro es muy bueno. Ok, excelente, mi hermano Nico. Bueno, estuviste con problemas toda la transmisión, pero bueno, se te entendió lo que hablaste, mi hermano. Ok, hermana Carlita, estamos listos con los ganadores de las 2 becas. Vamos a empezar. Bueno, mis hermanos, todos los que se han quedado hasta el final del live, pues a pedirle a Dios que les llegue este libro, o si no, cualquiera de las 2 becas. Voy a dar el privilegio a mi hermano Steve. Bueno, se nos fue mi hermano Steve. Ahí, pues, por favor, mándame la invitación nuevamente para que te despidas de la audiencia. Hermano Nico, por mientras te voy a dar el privilegio que me leas, por favor, los 2 ganadores de las 2 becas de la RTN Academy, por favor. Adelante, hermana Carla. Bueno, listo. Entonces vamos a proceder al sorteo de las 2 becas. En este caso la persona no tiene que estar presente, simplemente se las ganan así por gracia de parte del Señor. Bueno, hermano Nico, ¿preparado? Cuenta regresiva, 3, 2, 1, y el ganador o ganadora es... Uy, hablamos de Jefferson Caicedo y de Mel Barrios. Muy bien. Mel Barrios y Jefferson Caicedo. Felicidades, mis hermanos, Dios los bendiga por haberse ganado las becas. Ahora procedemos al siguiente sorteo. Ok, mis hermanos, felicidades a Bueno, los ganadores, pues se pueden comunicar directamente con Carlita, pues tenemos, creo que el próximo mes inicia en esta academia con el director profesor Moya, inicia una clase muy buena que va a estar hablando sobre el mes de la reforma, perdón, sobre la reforma, ya que es el mes de la reforma, valga la redundancia. Y bueno, al hermano Steve, por favor, hermano Steve, por favor envíame la invitación para que te despidas de la audiencia. Pero bueno, ahora ha llegado el momento que muchos están esperando y bueno, tenemos bastantes participantes y bueno, si no se conecta el hermano Nico, por favor, mencióname a ese ganador, por favor, te lo pido. bueno, vamos a la cuenta regresiva entonces. 3, 2, 1 y el ganador o ganadora es... Hablamos de la ¡Oh! hermana Salva. Salvador Gómez. Uy, el hermano. Qué pena.
Gracias, Oh, con el hermano oh, Salvador Gómez. Muy ok, bien. hermano Salvador Gómez, por favor, levanta un dedo y di estoy presente, porque uno de los requisitos para el ganador del libro es que tiene que estar presente en el live, ¿ok? Por el delay, oh, ahí está, presente. Bueno, hermano Salvador, comunícate con mi hermana Carla, que ella es la encargada de poder enviarte pues el premio, ¿ok? Bueno, excelente, felicidades, hermano, gracias por participar y bueno, hermano, estoy tratando de conectar a mi hermano antes de que se nos vaya. Hermano Nico, por favor, brother, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Y de pronto, pues si estás haciendo algo, por favor, adelante, brother. Bueno, sí, gracias. Yo estoy colaborando actualmente con la página de Teología GOG. Es una página de teología donde un hermano y yo colaboramos sobre apologética y otros temas. Hay otra página, que es la página del hermano Diego Matalinares Araujo, donde los dos somos bautistas reformados y bajo esa perspectiva vamos dando contenido, aunque no nos remitimos solamente a los bautistas reformados, digamos que sí abarcamos gran parte de la teología y todo este tema. Realmente es muy interesante, muy bueno. Mi Instagram pues ya lo tienen y siempre dispuesto a servir y a enseñar. Ok, Gracias. gracias, mi hermano. Bueno, sigan por favor a nuestro hermano Nico, que es un futuro prospecto, ya que pues está muy joven, creo que si no tiene 20 años, ¿no? Creo, si no mal me equivoco, brother. Y es una persona de que yo he tratado con él 22. personalmente y es bastante preparado en algunos temas, le gusta estudiar, le gusta indagar, está en múltiples cursos y bueno, eso es lo que, ese es el propósito de nosotros, ¿no? Que nos enfoquemos, que estudiemos y bueno, que aprendamos y luego enseñemos, ¿no? Hermano Steve, brother, gracias mi hermano, realmente, brother, por acompañarnos esta noche. Realmente estuviste estupendo con esa magnífica ponencia, brother. Pero bueno, si de pronto alguien no te conoce, mi hermano, y quiere saber más de ti, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales, brother? Y cuéntanos lo que estás haciendo, por favor, mi hermano. Hola, hola. No, te escuchamos, te escuchamos. Listo. Bueno, no, pues eh, mis redes sociales, pues básicamente es este perfil de donde estoy ingresando, Defensa y Verdad. Ahí hago entrevistas, ahí publico algunas cuestiones sobre básicamente apologética más que todo. Y bueno, no, el gusto fue mío estar con ustedes, espero haber aportado algo y un privilegio estar con ustedes. Un gusto, simplemente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, mi hermano, gracias, brother, por haberte preparado para este tema, mi hermano. Sé de que lo dominas bastante porque ya lo vienes ya por mucho tiempo estudiando, mi hermano, y bueno, te felicito también por esa dedicación que tienes al estudio y por ese objetivo que tienes también de enseñar la apologética. Bueno, el que le interese lo puede seguir al hermano. Él ha tenido muy buenas personas en el canal de él, ha entrevistado a Santiago Alarcón, entre otros, hablando también de este tipo de temas, ¿no? Bueno, brother, pues las puertas quedan abiertas. De pronto, pues en un futuro, pues traemos otro tema igual o diferente a este, ¿no? Ok, hermana Carla, gracias por haber estado con nosotros y bueno, un saludo a todos. Gracias nuevamente y bueno, a la audiencia que siempre es la que gana. Por favor, pues les invitamos, les suplicamos y les rogamos de que aprovechen estos lives, aprovechen las recomendaciones, aprovechen el material que se está ofreciendo, porque el propósito es que ustedes se preparen, indaguen, que estén preparados para mostrar pues esa defensa o mostrar ese evangelio de una con mayor eficacia, ¿no? Bueno, y realmente pues los estamos invitando, ya que Intelectuales Teístas pues tenemos 4 cursos, tenemos 3 actualmente, pero se nos viene un cuarto curso que los estamos dando vía Zoom. Ahí si de pronto alguien dice, ¿sabe qué? Yo quiero ingresar, yo estoy interesado pues en estudiar filosofía, estudiar apologética, que es el curso que se viene. Bueno, conéctese con nosotros y nosotros le vamos a dar toda la información. Bueno, mis queridos hermanos, sin nada más que decir, un privilegio grande haber estado con ustedes y recuerden que esto lo hacemos simple y sencillamente para poder glorificar, exaltar el nombre de Dios y segundo, pues para que los hermanos pues puedan pues prepararse con buenas herramientas, ya que vivimos en un mundo lleno de tantas ideologías, pues bueno, hay que, si quieren evidencia, quieren pruebas, quieren pues pruebas, lo repito, quieren algo,
que digan, que muestre que nuestra fe no es ciega, pues aquí lo tenemos, ¿no? Evidencia. Y bueno, y una de las cosas que siempre suelo señalar yo es que un cristiano sabio, un cristiano entendido, un cristiano lleno de conocimiento, te aseguro, y te lo digo por experiencia, no es cualquiera que te va a tratar de ofender, no es cualquiera que se te va a acercar porque ya te conoce, que eres una persona muy preparada, una persona muy culta, y todo esto pues lo hacemos para representar mejor el nombre de Cristo, ¿ok? Bueno, mis queridos hermanos, un privilegio, mucho gusto, hasta una próxima edición, y bueno, Dios les bendiga a todos. Chao.